Estimados alumnos, en esta ocasión revisaremos el tema de manejo de vía aérea en el paciente neurocrítico. Algunas cifras para contextualizar el tema de manejo de vía aérea en general. Primero, la laringoscopía grado 3 o 4 de Cormack se presentan alrededor de un 2 a un 8%. Intubación difícil se considera entre un 1,8 y 3,8%. Intubación fallida entre un 13 a un 0,3% y ventilación fallida entre un 0,01 y 0,07%. Esto es, en el fondo, las cifras en las cuales podemos tener problemas ya sea para intubar o para ventilar al paciente y que son más bien bajas, que si uno intuba poco en el servicio de urgencia en el cual se desempeña, se va a encontrar poco con estas situaciones o estos escenarios, pero nos puede tocar, y la mayoría de las veces todos estos escenarios son prevenibles, y conociendo en forma adecuada tanto la anatomía como los dispositivos del lugar donde nosotros trabajamos y nuestro plan B de manejo de vía aérea, podemos sortear todas estas situaciones. Vía aérea difícil se considera aquella situación en que un anestesiólogo convencionalmente formado o entrenado experimenta dificultad con la ventilación con bolsa máscara o dificultad en la intubación traqueal o en ambas. Intubación difícil es aquella en que las mismas manos del mismo anestesista entrenado requiere más de 3 laringoscopías o más de 10 minutos para lograr una intubación. Ventilación difícil, aquella en que el mismo personaje no logra mantener una saturación mayor del 90% ventilando a presión positiva con una FiO2 del 100% en un paciente cuya saturación era mayor del 90% previo a la intervención anestésica y que no le resulta posible revertir los signos de una adecuada ventilación durante el proceso de ventilación con bolsa máscara. La laringoscopía difícil es aquella situación en la que no es posible ver las cuerdas vocales con un laringoscopio convencional. Esto es lo que se considera según la clasificación de Cormack en grado 3 o 4. En cuanto a la clasificación de la vía aérea, se considera que vía aérea difícil es aquella en la que existen problemas para establecer o para mantener la vía aérea permeable y existe un amplio rango de patologías que condiciona una vía aérea difícil. Estas son principalmente anatómicas y se las puede clasificar según la región anatómica donde se encuentra. Existe una serie de predictores de intubación difícil. Hay una mnemotecnia en inglés que se denomina Lemon, que tiene una serie de hitos en los cuales uno debería fijarse a la hora de tratar de predecir cuándo se va a enfrentar a una intubación difícil. Lo primero es mirar en forma externa al paciente para poder identificar si tiene, por ejemplo, una retrognata, si tiene, por ejemplo, barba, lo cual dificulta la ventilación, si tiene alguna alteración anatómica que pueda hacer compleja la intubación. Evaluar la regla del 3-3 ESA2, que es la distancia tiromentoniana interincisivos, el Mallampati, que en realidad es poco aplicable a urgencia, dado que necesita la colaboración del paciente y un paciente vigil, que tenga la capacidad de sentarse, de abrir la boca, sacar la lengua y decir bajo esas condiciones se puede observar el Mallampati, de mucha utilidad en el escenario preanestésico, pero de ninguna utilidad o muy poca en el ambiente de urgencia. La O de obstrucción y la N de movilidad cervical. Esto es muy importante, dado que en pacientes octogenarios, por ejemplo, existe cierta inmovilidad o rigidez cervical, cuello medio un poco anquilosado, y lo más frecuente en el escenario de trauma en que yo no le voy a poder mover el cuello al paciente.
La imagen superior izquierda muestra la distancia interincisivos, la distancia tiromentoniana y la distancia del dioides al mentón. Estas tres distancias medidas con traveses de dedos son las que permiten la mnemotecnia del 3-3-ESA2, en los cuales mediciones menores que eso hacen presumir que se puede estar frente a una intubación difícil. La imagen de la derecha es el Cormac con sus diferentes grados, y la imagen de abajo es el Malampathy, que como ya mencionamos es de poca utilidad en el escenario de urgencia. Cormac es una clasificación de el grado de visibilidad de las estructuras. El grado 1 es el grado óptimo, en el cual uno ve la glotis, la comisura anterior y posterior y ambas cuerdas vocales. Este es el ideal que uno se pueda encontrar cuando intuba a un paciente. El grado 2, aspecto posterior de la glotis y la comisura anterior no se ve. En el grado 3 solamente la epiglotis, la glotis no puede ser expuesta. Y en el grado 4 solo se ve el paladar duro, no se ve ni la epiglotis ni la glotis. Este es el peor escenario en el cual uno se puede ver enfrentado. Este artículo, publicado en el año 2005, trata de predecir cuáles son las características que con cierto valor predictivo, digamos, o con un p-value menor de 0,05, se pueden considerar estadísticamente significativo para por sí solos ser un predictor de vía aérea difícil. Y lo que principalmente se encuentra es el largo de los incisivos, la distancia interincisivos y la distancia del dioides al mentón. Esto cuando se consideran cada uno por sí solo, pero los pacientes no son características aisladas, sino que son un conjunto de características. Y si un paciente tiene una característica sumada a otra, sin duda que la suma también nos puede hacer predecir que nos encontramos frente a un escenario de una intubación difícil. Así que hay que fijarse en el global y en el contexto, no solamente en pequeños detalles. La vía aérea difícil se divide en dos, la anticipada y la inesperada. Y la inesperada, la de emergencia, y la de no emergencia. En general, la vía aérea difícil anticipada es la que se logra con una visita preanestésica, por ejemplo, y que da tiempo de un día para otro o de una mañana a una tarde para preparar todo un equipo de plan B con fibroscopía, etcétera, por ejemplo, para poder sortear una vía aérea difícil. Pero en el ambiente de urgencia la mayoría son inesperadas, los pacientes no llegan en forma brusca y algunos de ellos con claros indicadores de que nos vamos a ver enfrentados a una vía aérea difícil. La diferencia está en la premura de intubar a ese paciente o no. Hay que tratar de siempre tomarse el tiempo para gestionar muy bien cuál va a ser nuestro plan B de vía aérea. ¿Cómo aumentar el rango? ¿Cómo aumentar la probabilidad de éxito en la intubación? Lo primero es conocer la vía aérea, la anatomía y su fisiología. Evaluar las condiciones de intubación, tanto del paciente como de nuestro ambiente. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de ventilación, tanto por bolsa máscara como en ventilación mecánica una vez que ya tuviésemos intubado al paciente? ¿Cuáles son las condiciones óptimas de intubación? Los dispositivos con los que cuento, las características anatómicas del paciente. La posición con el fin de alinear los ejes. Igual es nuestro equipamiento disponible. Y esto es fundamental, sobre todo cuando no podemos intubar a un paciente en forma tradicional, sino que requerimos de un plan B, ya sea con elementos supraglóticos o una vía aérea quirúrgica. La secuencia rápida de intubación es el procedimiento de elección para el control de la vía aérea en la mayoría de los escenarios de urgencia, y en líneas generales consiste en la administración secuencial y a veces simultánea de un agente
inductor más un agente paralítico para obtener las condiciones óptimas de intubación orotraqueal. Este procedimiento se aplica en pacientes que no cooperan, que no tienen periodo de ayuno, es decir, que están con estómago lleno, que están inestables desde el punto de vista hemodinámico, muchas veces también inestables desde el punto de vista ventilatorio. Son pacientes críticamente enfermos, en los cuales las probabilidades de fallar deben ser las menos posibles, ya que un error puede tener un desenlace catastrófico. En el momento en que uno se decide a intubar a un paciente, la decisión siguiente es definir cómo lo voy a intubar. Que pueden haber varios escenarios: sin droga, con sedación, solo con sedación, intubación nasotraqueal, vía aérea quirúrgica, etc. Sin drogas, las posibilidades de éxito es baja y la posibilidad de causar daño al paciente es muy alta. Hoy en día solo se considera la intubación sin drogas, la intubación CRAT, en el escenario de un paro cardiorrespiratorio. Solo con sedación, la posibilidad de lograr intubar a un paciente es mayor que sin drogas, obviamente, pero aún hay cerca de un 10 a un 30% de fallas y de fracaso en el intento. Y cerca de un 10% requiere más de 3 intentos para lograr intubarlo. Se utiliza principalmente en pacientes en que se prevé una vía aérea difícil de intubar y difícil de ventilar. Escenario en el que es peligroso cuando uno se decide relajar a los pacientes. Entonces, de manera precautoria, solamente los seda. Una secuencia rápida de intubación, como ya lo comentamos, es el método de elección. En el año 2000, como vemos en este primer trabajo, el estudio NIAR nos mostraba que cerca del 70% de los pacientes que eran intubados con esta técnica tienen una tasa de éxito del 98.7%. Solo un 2% tenía más de 3 intentos para lograr una intubación. Es decir, una técnica muy segura y efectiva. La intubación nasotraqueal, pocas indicaciones, pocos escenarios, útil en algunos escenarios en pediatría. Y la vía aérea quirúrgica sería de elección la vía aérea manejada con cricotiroidotomía en un escenario en que tengamos un trauma o que no podamos ni intubar ni ventilar a un paciente. Hace ya 10 años después del registro NIAR, de los trabajos iniciales, el registro NIAR nos sigue aportando datos. Actualmente ya llegan en su registro 8.937 intubaciones, cifra que sigue aumentando, digamos. Y este es un trabajo multicéntrico que incluye a 31 servicios de emergencia. La gran mayoría de las intubaciones, considerando todas las técnicas, se realizaron en pacientes médicos, llegando a un 67%. Incluyen paro cardiorrespiratorio, sobredosis por medicamento, insuficiencia cardíaca, coma, EPOC, neumonía, etc. En un 26% de ellas corresponden a pacientes con trauma. Y estos, el 10% a pacientes con TEC. En la tabla 2 vemos que el 69% de todos los encuentros, la intubación orotraqueal se realizó con secuencia rápida de intubación. Un 19% se realizó sin drogas y un 6,4% se realizó solo con sedación y parálisis. En cerca de un 5% la técnica fue nasotraqueal y un 0,22% de los pacientes se realizó una vía aérea quirúrgica. Si agotamos el grupo a los pacientes que nos convoca, los pacientes neurocríticos, los pacientes en este escenario con trauma encefalocraniano, un 82%
de ellos fue intubado con secuencia rápida de intubación, versus un 64% de los que fue de los pacientes médicos que vimos hace un momento. Y en la tabla 5 vemos como la gran mayoría de las intubaciones en estos 31 hospitales son realizadas por especialistas en medicina de urgencia. Esta tabla es muy importante ya que nos muestra cuál es la tasa de éxito de cada técnica. Y con secuencia rápida de intubación, en la primera columna, la tasa de éxito para el primer intento es de 82% y cae en un 76% en la técnica con sedación y sin parálisis, y un 50% en la técnica oral con anestesia tópica. La secuencia rápida de intubación llega a tener un éxito de 95% con hasta 3 intentos de intubación. Sin duda que es la técnica más usada y la más efectiva. El manejo de la vía aérea. Las 7P de la secuencia rápida de intubación nos sirven como mnemotecnia para ordenarnos en una serie de pasos insoslayables y sucesivos para lograr un adecuado manejo de la vía aérea, un manejo global que va desde la preparación hasta los cuidados post-intubación, pasando por la preoxigenación, el pretratamiento, la parálisis y la sedación, la posición del enfermo y finalmente la intubación, confirmación y cuidados post-intubación, que son importantísimos. Lo primero es la preparación. El box de reanimación puede ser un caos, pero siempre debemos tener muy claro cuáles son los dispositivos con los que contamos y cuáles son las drogas con las que contamos para realizar un adecuado manejo de la vía aérea. Y una vez terminada la atención de un reanimador, se debe preparar este box para la recepción del siguiente paciente, reponiendo el stock, revisando nuevamente nuestros materiales de intubación y nuestros plan B de intubación. La preoxigenación, fundamental. Un factor crítico a considerar durante el manejo de la vía aérea en el neurocrítico es la oxigenación. En este estudio se midió la oximetría de pulso al arribo al servicio de urgencia y claramente vemos la relación inversa entre menos oxigenación, mayor mortalidad en el trauma encefalocraniano. En este caso también hacemos extensibles los resultados para el resto de los pacientes neurocríticos y tenemos como meta que durante el procedimiento de intubación el paciente jamás desature y esté bien oxigenado durante todo el procedimiento. La preoxigenación tiene como finalidad barrer el nitrógeno, reemplazarlo por oxígeno y así aumentar nuestra capacidad residual funcional y aumentar nuestro tiempo de apnea. Tiempo de apnea que puede ser muy prolongado. Por ejemplo, en un paciente adulto de 70 kilos sano, un paciente bien preoxigenado puede tener hasta 8 minutos de apnea. 8 minutos. 8 minutos en un reanimador es una eternidad. 8 minutos tratando de intubar a un paciente es una eternidad. El problema es que uno en general no intuba a pacientes sanos y delgados. Pero si vemos en la última curva a la izquierda, pacientes obesos, adultos obesos, podemos tener 2 minutos y medio para intubar al paciente antes que desature. Lo cual es un tiempo, si bien puede ser mucho menor que el otro ejemplo, sigue siendo un tiempo adecuado para lograr mantener una saturación adecuada durante la intubación. El pretratamiento, principalmente dos fármacos, la lidocaína y el fentanil. La lidocaína puede ser muy controversial, hay mucha literatura que apoya su uso y otra que desestima su uso, pero se sigue usando mucho en el contexto del trauma cráneoencefálico para disminuir la presión intracraniana
aunque estos datos no tienen evidencia muy dura, pero se sigue usando. Pero nuestro pretratamiento preinductor por definición es el fentanil. El fentanil tiene la característica de ser analgésico y tener sedación. La intubación orotraqueal es una noxa, es una agresión y duele. Cada laringoscopia le duele al enfermo. Entonces, tenerlo bien sedado y con una buena analgesia es fundamental antes de realizar la intubación. Recordemos que con la intubación nos aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca a través de una respuesta simpática, y también nos aumenta la presión intracraneana. Y cada vez que nos aumenta la presión intracraneana, nos disminuye la presión de perfusión cerebral. Tenemos más isquemia, tenemos más daño. Entonces debemos premedicar a nuestros pacientes de la manera adecuada. Partiremos mencionando los aspectos de la sedación. En esta tabla se enumeran varios escenarios distintos en los cuales hay una asociación entre escenario y fármacos probables de ser utilizados. En el tema que nos convoca, que es de los pacientes neurocríticos, podemos tener principalmente tres escenarios: que el paciente está hipertenso, normotenso o hipotenso. Aquí no hay una receta de cocina, sino que debemos conocer los fármacos con los que contamos y cuál es su perfil hemodinámico y cuál es su perfil con respecto a la presión intracraneana. Es así como el etomidato es un fármaco muy cardioestable, no produce hipotensión, no afecta la presión intracraneana, o hay algunos estudios que dicen que incluso la podría disminuir. Es el fármaco más utilizado para sedación en los servicios de urgencia, para inducción en los servicios de urgencia. Y se puede usar tanto en pacientes normotensos, hipertensos o hipotensos. Pero los pacientes que están profundamente hipotensos, que están en shock, la ketamina es una buena opción. La ketamina históricamente se consideraba que estaba contraindicada en los pacientes con traumatismo encefalocraniano, con hipertensión endocraniana, dado que aumenta la presión, dado que aumenta la PIC, pero también aumenta la presión arterial, aumenta la PAM. Y recordemos que la presión de perfusión cerebral es la resultante entre la PAM y la PIC. Entonces siempre se queda con un saldo a favor que nos asegura un adecuado flujo sanguíneo cerebral. En los pacientes que estén más bien hipertensos, una opción también es el propofol. El propofol no solo baja la presión intracraneana, sino que también baja la presión arterial, por lo tanto se debe manejar con cuidado. Tiene una dosis entre 1,5 y 2 miligramos por kilo. Es también inótropo negativo. Pero el fármaco que más vamos a encontrar en los servicios de urgencia a lo largo de Chile es el midazolam. El midazolam se debería usar en dosis de 0,05 a 0,1 miligramos por kilo. El problema del midazolam es que causa hipotensión y está contraindicado en los pacientes que estén en shock. En cuanto al relajante muscular, el relajante muscular ideal es el que sea de corta duración, que tenga una corta latencia y que tenga mínimos o nulos efectos hemodinámicos y sistémicos. El relajante muscular que más cumple estos criterios es la succinilcolina. Una inigualable característica de la succinilcolina es su corta duración.
alrededor de los 11 minutos ya el 90% de los pacientes recupera ventilación espontánea. En el escenario de no poder intubar al paciente, la ventilación con bolsa máscara durante corto periodo es una alternativa. Hay que tener claro cuáles son sus contraindicaciones: antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna, hipercalemia, miopatías, neuropatías crónicas, daño por denervación, crash injury o rhabdomiolisis, digamos, síndrome de aplastamiento. Después de los 3 días de este evento de aplastamiento, sepsis o shock séptico después del 7.º día, gran quemado después de las primeras 24 horas. Hay algunas que son contraindicación absoluta, otras que son contraindicaciones relativas. La alternativa de relajante muscular no depolarizante es el rocuronio, que el nombre comercial acá en Chile es Esmerón. La dosis es mucho mayor que la dosis que se usa en anestesia, en pabellón. Esa dosis es 0,6 miligramos por kilo y nosotros usamos entre 1 y 1,2 miligramos por kilo, lo que prácticamente duplica la dosis estándar. Esto dado que debemos asumir que el paciente tiene el estómago lleno y queremos disminuir el tiempo de latencia del relajante muscular. Usamos dosis altas, logrando el efecto relajante entre 45 y 60 segundos. Sin embargo, este mismo aumento de la dosis hace que la duración del efecto relajante sea prolongado entre 45 y 70 minutos. Hoy en día su indicación en secuencia rápida de intubación es ante contraindicación del uso de succinilcolina. En esta tabla se muestra cómo la succinilcolina a los 11 minutos recupera al 90% de los pacientes y que el rocuronio con dosis estándar de 0,6 miligramos por kilo demora entre 43 y 66 minutos para llegar al 90% de los pacientes. Esta es la característica más propia y sobre la cual no tiene competencia la succinilcolina. Aquí se enumeran las contraindicaciones de succinilcolina, que ya las mencionamos. Con respecto a la posición, esta es clave. Sin una adecuada posición, no tenemos los ejes alineados y no vemos. Y si no vemos, no intubamos bien. Y luego vamos a terminar intubando en el esófago. Entonces es fundamental una adecuada alineación. Para esto nos podemos ayudar no solo hiperextendiendo el cuello, sino que en posición del olfateo, sino que además poniendo una almohadilla en la nuca. Y en los pacientes también ayuda a ponerlos en 30 grados, ya que con esto aumentamos nuestro tiempo de apnea, ya que disminuimos la presión que ejercen las vísceras cuando se relaja el paciente sobre el tórax. Y en los pacientes obesos mórbidos, se pueden poner en una posición que se llama en rampa, que es que el conducto auditivo está en la misma línea, a la misma altura que el esternón. Esto facilita la alineación de los ejes. La alineación de los ejes no solo es importante para intubar al paciente, sino que también para ventilar al paciente con bolsa máscara. La intubación y la confirmación. La maniobra de Selig es la presión cricoidea, que tiene como finalidad colapsar el esófago y disminuir el riesgo de regurgitación pasiva, y así disminuir el riesgo de aspiración del enfermo. No se debe confundir con la maniobra de Burp, que es una presión hacia abajo y hacia arriba y hacia la derecha. La maniobra de Burp tiene como finalidad mejorar en un punto al menos el Cormac para mejorar la visualización de las cuerdas vocales. El Selig, por el contrario, tiene como finalidad disminuir la regurgitación y la aspiración. El Selig empeora la visualización de las cuerdas vocales al tratar de colapsar el esófago. Así que en general el Selig va en desuso.
la maniobra de burp, en que en el sentido anteroposterior se ejerce una presión, en el sentido cefalocaudal hacia cefálico se ejerce una presión, y hacia la derecha. Esta maniobra es realizada por el mismo operador que va a intubar, y una vez que logra la posición correcta, le toma la mano a un segundo operador y posiciona la mano del segundo operador en la mejor visualización de las cuerdas vocales, realizando esta presión hacia abajo, arriba y a la derecha. Y así se obtiene una mejor visualización de las cuerdas y se mejoraría en un punto el Cormac. La confirmación del tubo, hay elementos clínicos, pero el elemento más importante es la capnografía para la confirmación, y ese es el gold estándar actual, no solo para la confirmación, sino que para guiar la ventilación de los enfermos, más aún en pacientes neurocríticos. Cuando la intubación esofágica pasa inadvertida, eso solo conlleva resultados adversos, con aumento de la descarga adrenérgica, pero lo peor es con hipoxia del paciente. Entonces lo primero es que nos debemos fijar es que debemos ver cuando el tubo pasa por las cuerdas. Después auscultar los 5 puntos, pero el primer punto que debemos ocultar es el epigastrio, para así, si es que lo intubamos en el esófago, nos percatemos de inmediato. La oximetría de pulso no debe caer. Si cae es porque el paciente o no está intubado en vía aérea o está monobronquial. Y la capnografía como gold estándar. Vía aérea segura se considera cuando tenemos un tubo con un CAF inflado en la tráquea, con su posición confirmada a través de capnografía, el tubo fijado conectado a un sistema de ventilación positiva con aporte de oxígeno. Eso es vía aérea segura. Los cuidados post-intubación: registrar el procedimiento, dejar una buena pseudoanalgesia y dejar los requerimientos de ventilación mecánica si es que tenemos un ventilador mecánico de transporte en nuestro servicio de urgencia. La monitorización es fundamental dentro de los cuidados post-intubación: electrocardiografía continua, saturometría de pulso, presión arterial invasiva, principalmente en los pacientes hipotensos, capnografía para guiar nuestra ventilación. Plan B. Siempre debemos tener un plan B antes de intubar a un paciente, porque si fallamos la intubación, debemos saber qué hacer. Un elemento muy útil es el Gamma Elastic Boogie. Tiene indicaciones en la laringoscopía con Cormac 3 principalmente. Se puede intentar con Cormac 4 más una maniobra de burp, como la de la foto. Nos sirve para comprobar que la intubación es correcta si el paciente está en paro. El Gamma Elastic Boogie es un dispositivo de plástico que tiene una curvatura hacia anterior, se describe como un palo de golf, y esta curvatura anterior es la que tiende a irse hacia la tráquea, tiende a irse hacia anterior. Cuando uno pasa por la tráquea siente unos clics, que es el paso del dispositivo a través de los anillos traqueales, y si uno lo sigue introduciendo siente un stop, que es la carina. Si uno está en estómago no siente ni los anillos traqueales ni el stop. Una vez que tenemos el Gamma Elastic Boogie en la vía aérea, introducimos un tubo orotraqueal por maniobra de Seldinger y después retiramos el Gamma Elastic Boogie. Esta maniobra requiere a lo menos 2 operadores. Dentro de los dispositivos de plan B, los elementos supraglóticos tienen un rol muy importante. Aquí vemos cómo se introduce una máscara laríngea y cómo posteriormente queda situada en la orofaringe.
se puede introducir semi-inflada, pero después se debe completar el inflado del CAF que tiene, y debe hacer un selle tal que permita una adecuada ventilación del paciente. Estos elementos no son una vía aérea segura, sino que son elementos de rescate ante escenarios que yo no puedo intubar al paciente. Hay muchos elementos de plan B, elementos supraclóticos principalmente, la máscara laringea, el fast track, el tubo laringio, como el de la foto de ahora, el C-track, cámaras de video, fibroscopía, etcétera. Opciones hay muchas. Lo importante es saber utilizarlas y saber en qué escenarios debemos utilizarlas. Otra opción es el manejo quirúrgico de la vía aérea, el cual tiene contadas indicaciones que tienen que ver principalmente con trauma o en escenarios en que no podemos intubar o no podemos ventilar, o que tenemos cierta deformación por algún tumor o algún proceso expansivo de la vía aérea en que debemos realizar un abordaje infraglótico. El abordaje de la vía aérea quirúrgica por definición debe ser la cricotiroidotomía. Hay varios sets en los cuales se dispone del instrumental para tener el abordaje adecuado, con una incisión a través de la membrana cricotiroidea y la introducción después de puede ser un tubo orotraqueal fino, o el set que corresponda si es que ustedes lo encuentran y cuentan con él en su servicio de urgencia. Lo más importante en el manejo de la vía aérea en el paciente neurocrítico es no hacer daño, es mantener la estabilidad hemodinámica, mantener la oxigenación, no aumentar la presión intracraneana. Y nuestra elección de las drogas, de los dispositivos, deben estar orientados a esos fines. Muchas gracias.